Gracias por venir a nuestro 36 Congreso ya de la Asociación Española de Médicos Naturistas, o sea que llevamos una larga trayectoria en esta forma un poco de trabajar la medicina de una forma integrativa, y entonces nos has venido con una ponencia que nos vienes fenomenal, el tratamiento personalizado, eso que nosotros siempre hemos hecho, en este caso has hecho de las enfermedades neurodegenerativas, pero que realmente has hecho un trabajo creo que muy bien, donde consigues realmente tanta información para personalizar. Entonces, a mí me ha gustado mucho tu ponencia, sobre todo un poco en esto que siempre nosotros hemos pensado, es decir, esa personalización que tú has conseguido con 2 estudios genómicos, un poco que nos decías unos porcentajes impresionantes sobre cómo debíamos de utilizar la medicación normalmente para que nos fuera eficaz. Cuéntanoslo. Bueno, en primer lugar, darte las gracias, es un placer para mí el estar aquí y un honor compartir un día como hoy con vosotros por la calidad de los colegas que has logrado convocar, lo cual indica que te siguen y estamos muy honrados de poder hacerlo. En relación al problema de la personalización de la medicina, todo el mundo sabe desde hace muchísimos años que el mismo medicamento funciona en una persona y en otra persona no. Lo que nos faltaba era la tecnología para saber por qué. Entonces, en los últimos 20 años, lo que hemos conseguido gracias al conocimiento del genoma humano es intentar ver, tenemos una patología, tenemos un fármaco y tenemos personas. Si la patología es la misma, el fármaco es el mismo y la respuesta en las personas es distinta, es obvio que la variación en la seguridad y eficacia de los medicamentos o de cualquier producto xenobiótico, sea un alimento, sea un agente fitoterapéutico, esto es una regla universal, la variabilidad en seguridad y eficacia está en las personas. ¿Qué es lo que nos diferencia a las personas? Fundamentalmente 2 cosas, nuestra educación, nuestros hábitos y nuestro genoma. Sobre la educación puedes actuar mediante la propia educación, sobre los hábitos mediante modificaciones de conducta. Lo que nos quedaba era entender cuál es el sustrato del genoma humano, qué partes del genoma humano están relacionadas con la eficacia y seguridad de los medicamentos, y lo que hemos hecho en estos últimos 20 años es intentar comprender ese proceso. De ahí surge el concepto de farmacogenética y farmacogenómica y lo que estamos desarrollando ahora también de nutrigenética y nutrigenómica, es decir, cualquier sustancia, sea natural o artificial, química, sintética o no sintética, que entra en contacto con un organismo humano, cómo interacciona con el genoma y cómo podemos personalizar, es decir, siempre que un ser humano consuma algo o use algo, que sea para su beneficio y no para su prejuicio. Este es el fundamento de la farmacogenómica. Obviamente nosotros, en donde más esfuerzo hemos hecho es en las enfermedades del sistema nervioso, especialmente en las neurodegenerativas, Alzheimer y Parkinson, pero el proceso es universal para cualquier patología, especialmente para las 3 grandes patologías que representan pues, el 80% de la morbimortalidad en países desarrollados, como son los problemas del corazón, el cáncer y la cabeza. En este sentido, lo que hemos logrado conseguir es identificar toda una serie de genes, cerca de los 1200 genes, que tienen mucho que ver con el nivel de metabolismo, eficacia y toxicidad de los 700, 800 fármacos aprobados por la FDA de uso común a nivel mundial. Y los genes que tienen que ver con ese nivel de eficacia y seguridad. Básicamente son 5 categorías de genes: los genes patogénicos asociados a estas enfermedades crónicas, los genes mecanísticos relacionados con el metabolismo de esa sustancia externa que consumimos, los genes metabólicos responsables del metabolismo y la eliminación del fármaco, los genes transportadores que garantizan que el fármaco que consumimos vaya a la diana, y eso es importantísimo para evitar las resistencias a los medicamentos y a los alimentos también, y finalmente multitud de genes pleiotrópicos que componen todo el abanico
de lo que es la constelación de la farmacogenómica. Toda esa información la hemos logrado integrar en un biochip y obtuvimos pues, lo que es la primera tarjeta de farmacogenómica que hoy se está utilizando a nivel internacional. Es un instrumento para que cualquier médico o cualquier usuario, mediante un ordenador insertando en un USB esa tarjeta, pueda tener la documentación necesaria para interrogar cuando tiene que prescribir un medicamento, si se lo puede dar o no a un paciente determinado. Claro, ahora estamos en un momento donde se ha dado históricamente que hay más gente de 65 años que gente de menos de 5 años. Entonces esto creo que es muy interesante, donde un poco se ha visto, según lo que tú estabas comentando, que realmente a lo mejor lo que estamos viendo en este momento, si no se hace de esta forma, pues nos podemos encontrar que no más de un 20% de medicamentos nos puedan ser eficaces y el resto nos puedan ser o indiferentes o perjudiciales, ¿no? Eso es un poco lo que nos podemos encontrar en estos momentos. Sin duda, de hecho, en términos de eficacia, hay grandísimos estudios a nivel internacional donde se analiza la eficacia de un medicamento, y se había visto hace muchos años ya que todos los fármacos convencionales que consumimos no son eficaces en más de un 20-30% de las personas cuando se dan a granel. Cuando empezamos a realizar los estudios de epidemiología genética basados en el genoma humano, analizando precisamente estos genes responsables del metabolismo y la eliminación de medicamentos, seleccionamos 4 genes que son los que prácticamente se encargan de metabolizar el 80% de los fármacos comunes, que son los 4 genes más importantes de la familia CYP, del citocromo P450, el 2D6, el 2C9, el 2C19 y el 3A4, y observamos que cuando integrábamos las variantes alélicas de esos 4 genes en la población española, normometabolizadores, es decir, personas con un genoma íntegro capaz de metabolizar a granel cualquiera de los medicamentos que le dábamos, era exactamente del 20%. El 80% restante, cuando damos un medicamento a granel sin conocer el perfil genómico de cada uno de nosotros, o no hacemos nada o hacemos daño. Por lo tanto, lo que ha venido a demostrar la farmacogenética es que la seguridad y la eficacia de un medicamento, cuando lo prescribimos para el tratamiento de cualquier enfermedad, en gran medida depende del perfil genómico individual de cada uno de nosotros. Y hoy por hoy es el único instrumento real, científicamente comprobado, que nos va a permitir avanzar hacia esa personalización de la medicina, que de alguna manera yo creo que es el santo grial de la medicina, el ser capaces de tratar a personas y no tratar patologías, que ha sido quizá la trampa en la que hemos caído en los últimos 30 años, ¿no? Con tratamiento de protocolos y patologías a granel. Ese no es un buen camino. Por eso yo quería felicitarte, darte las gracias, porque realmente creo que has cerrado el círculo de eso que nosotros estamos siempre siguiendo y persiguiendo, del tratamiento individualizado. Muchas gracias por estar aquí. Te seguiremos invitando a nuestra Asociación Española de Médico-Naturistas, ahora más porque estoy en mi ciudad, estoy en mi colegio de médicos, y para mí pues es mucho más satisfacción de que estés por aquí, y esta noche pues disfrutaremos un poco de Valencia, de nuestra ciudad de las artes y las ciencias. Gracias por haber venido y seguro que no eres la última. Gracias por la invitación y enhorabuena por el Congreso. Gracias.